Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Tenemos entre nosotros un libro de Editorial Mundo Hispano que se llama El Manifiesto Rebelde y como vemos en la tapa dice la siguiente frase: escogiendo la verdad de la justicia y el amor en medio de las distracciones del mundo de hoy. Y sí, es un libro de Sean McDowell, sí, el hijo de Josh McDowell. Tenemos en el canal otra reseña de un libro llamado Cazando el Amor, que te dejo aquí el link de ese video donde hablamos de ese libro en particular y hacemos la reseña en forma y contenido de un libro que en particular va a hablar sobre el amor y todas las facetas de las temáticas relevantes del amor. Ahora nos encontramos con el Manifiesto Rebelde, que es un compendio de multitemas en cada uno de sus 26 capítulos, donde va a hablar de diferentes temáticas relevantes para saber cómo abordar cada una de ellas, teniendo una base bíblica y también sabiendo cómo, desde un punto de vista de un carácter y temperamento cristiano, formado en base a transformar nuestro pensamiento de acuerdo a la obediencia a Cristo, para saber cómo sobrellevar esos temas en la actualidad que vivimos. Bueno, allí vamos a tener un libro que tiene 14 centímetros de alto por 21 centímetros de alto por poco más de 1 centímetro de lomo. Así este libro, El Manifiesto Rebelde de Sean McDowell, nos va a presentar las diferentes temáticas en sus 26 capítulos. En principio, abrimos el libro y nos encontramos aquí con el listado de los temas que va a tener en la planilla de contenido. Así, a lo largo de sus 26 capítulos, divididos en 6 partes bien diferenciadas. En principio, tenemos la primera parte llamada El Desafío, y allí el autor nos va a dirigir hacia los siguientes capítulos. El capítulo 1 es defender lo correcto, cómo posicionarnos en la vida para defender lo que es correcto en base a la voluntad de Dios y no a las subjetividades de la sociedad en que vivimos. Luego, capítulo 2, llegar a ser una buena persona. ¿Qué significa y qué modelos tomar para llegar a ser una buena persona desde la perspectiva de la voluntad de Dios? Luego, el capítulo 3, amar al prójimo, los valores que deben estar puestos en nosotros para llevar un estilo de vida que esté representado por el mandamiento de amar al prójimo. Luego también pensar cristianamente es el título del capítulo 4 y allí nos va a motivar a tener un pensamiento, un paradigma de pensamiento en base a lo que enseña la palabra de Dios y a lo que realmente interpretamos como la voluntad de Dios para nuestra vida ayer y para nuestra vida hoy, en los valores cristianos inamovibles que están en la palabra de Dios. Luego llegamos al capítulo 5, que es titulado Juzgar a los demás, y allí el autor nos va a motivar a poder juzgar justamente a todos y poder, a modo de probar los espíritus, poder no quedarnos con lo primero que vemos o juzgar por las apariencias, sino lo que escuchamos, lo que vemos, las relaciones humanas que tenemos y todo lo que podemos llegar a consumir hoy, poder juzgarlos si son o no correctos, si van a ser edificantes o no edificantes, para examinarlo todo y retener lo bueno, no dejarnos por las apariencias o por la estrategia, sino ir más a fondo para poder juzgar justamente. Y por eso nos va a hablar de la diferencia entre juzgar a los demás desde el punto de vista de condenar a las personas o tener un juicio en base a prejuicios, o definitivamente tener sabiduría de Dios para no terminar siendo presos o víctimas de cosas por no haberlo juzgado principalmente y examinado a la luz de las Sagradas Escrituras. ¡Excelente! Así llegamos a la segunda parte, que tiene que ver con la cultura, y allí nos hablará en 4 capítulos lo siguiente. En el capítulo 6 hará un análisis de lo que es el teléfono inteligente y las redes sociales, así hablando de múltiples temas que tienen que ver con esto, y es muy importantes, siempre teniendo consejos útiles para saber cómo utilizar las herramientas que tiene la cultura hoy en este mundo tecnológico en el que vivimos. Luego lo hará en el capítulo 7 de los entretenimientos, ¿sí? Y a partir de allí hablará de distracciones, hablará de cosas que pueden llegar a pasar y qué edifica y qué no edifica para que nuestros jóvenes tomen decisiones correctas y los no tan jóvenes también. ¿Por qué? Porque es un libro que está orientado a la adolescencia, a la juventud, pero también a la gente adulta que tenemos influencia sobre ellos o que queremos nosotros vivir una vida que marque la diferencia también.
Bien, así seguirá el capítulo 8 llamado Política, y aquí hablará de justamente estos debates que vienen por delante de que si el cristiano debe estar o no involucrado en la política, cómo verlo, cómo abordarlo y también cómo practicarlo y enseñarlo a otros. De esa manera llegamos al capítulo 9 llamado Drogas y Adicción. Y por supuesto es tan literal el título que va a hablar de eso justamente y nos va a hablar de cómo existen muchos peligros hoy en base a las drogas y a las adicciones y cómo el cristiano joven debe estar parado y cimentado para poder confrontar no solamente la adicción desde el punto de vista de declarar que es algo dañino, sino también cómo ayudar a otros que están inmersos en esa realidad. Así llegamos a la tercera parte del libro, titulada Relaciones. Y a partir de acá va a hablar de temáticas que son relevantes, pero también que presentan ciertos debates aún dentro del ambiente cristiano evangélico. En principio, el capítulo 10 hablará de la soledad, el sentimiento de soledad, la necesidad de estar con alguien, cómo eso puede concatenar en diferentes consecuencias a nivel emocional y espiritual también. Llegamos al capítulo 11 titulado Acoso escolar, y es algo muy común no solamente en Estados Unidos, sino aquí en el mundo en el que vivimos en los países de Latinoamérica. El acoso escolar será tratado en este capítulo. Luego tendremos 2 capítulos sobre el suicidio, ¿sí? El capítulo 12 llamado El suicidio, solo el suicidio, donde no solamente presentará la temática del suicidio, el trasfondo del suicida y todo lo demás, sino que también presentará cierto debate en que si el suicidio es o no causa de la pérdida de la salvación en aquellos que son creyentes en Jesucristo. Así el capítulo 13 presentará el suicidio asistido, que es cuando una persona está allí en algún lugar y está peligrando su vida porque ya está en una enfermedad terminal y pide asistencia para acabar con su vida. Bueno, allí el debate, si está bien, si está mal, qué dice la Biblia al respecto, cuál debe ser nuestra postura ética frente al suicidio asistido. Bueno, allí está en ese capítulo. Finalmente, el capítulo 14 hablará de tensión racial, todo lo que tiene que ver con la discriminación racial y las tensiones existentes en la sociedad y cómo nosotros, desde nuestro punto de vista cristiano, tenemos que dar nuestra postura firme en base a lo que la palabra de Dios enseña. Por supuesto, siendo pacificadores y no metiéndonos en temas que son muy escabrosos y dañinos en la sociedad. Así llegamos a la cuarta parte del libro, titulada Sexualidad, y acá agarrate que tiene unos títulos tremendos. El capítulo número 15 hablará sobre la relación sexual propiamente dicha, llevando allí adelante todos los temas que son necesarios hablar para abordar esta temática. Luego, en el capítulo 16 hablará sobre la homosexualidad y allí también tratará de ver el tema desde el punto de vista bíblico para saber qué es correcto y qué no es correcto en base a lo que enseña la palabra de Dios. En sí, el capítulo 17 hablará sobre la ideología transgénero. Así nos meterá en darnos un poco de conceptualización acerca de la temática de la ideología transgénero y cómo el cristiano tiene que pararse frente a esta realidad actual de ideologías que están surgiendo para tergiversar lo que la palabra de Dios dice y cambiar el sentido de lo que es bueno, llamándolo bueno malo y a lo malo bueno. Así llegaremos al capítulo 18 que hablará sobre la pornografía, con todo lo que eso implica, los peligros, y nos dará consejos útiles para aquellos que están quizás inmersos en la pornografía para ser libres y avanzar en una vida de práctica de lo bueno, lo más alejado de la impureza sexual o la impureza de la mente a través de la pornografía. Llegamos así al capítulo 19 que nos hablará sobre el aborto, y allí en el capítulo sobre el aborto hablará de diferentes temáticas y causas y todo lo demás que tenemos que saber como cristianos para pararnos firmemente con un buen argumento frente a lo que sería la muerte de una vida inocente a través del aborto. Siempre presentando algunos argumentos que dan algunas personas para estar a favor del aborto y saber cómo contrarrestarlo en base al propósito de Dios, a la voluntad de Dios expresada en la Biblia, su palabra. Luego llegamos a la quinta parte que tiene que ver con una parte del libro que
tiene que ver con la ética. Sí, la ética, el deber ser de la conducta humana desde el punto de vista cristiano, bíblico. A partir de allí hablará de los temas que tienen que ver con posturas éticas del creyente. El capítulo 20 hablará del medio ambiente, ¿sí? ¿Cuál debe ser nuestra postura con el cuidado del medio ambiente sin irnos a los diferentes extremos que pueda haber en cada una de estas temáticas? Así el capítulo 21 hablará sobre la pobreza, ¿sí? ¿Cuál debe ser nuestra postura frente a la pobreza y al intentar a través del mensaje del Evangelio y la labor de la Iglesia de poder avanzar sobre la temática de la pobreza? Luego, las armas y la violencia es el título del capítulo 22. ¿Qué pasa con el uso de armas? ¿Qué pasa con la violencia? ¿Hasta cuánto se puede decir uno, esto está mal? Y realmente ponerse y pararse en esos límites y defender los límites de lo que las armas y la violencia puede producir y promover en la sociedad en la que vivimos hoy. Luego también el tema de la inmigración es el título del capítulo 23. La inmigración frente a tantas oleadas de inmigrantes que llegan a otros países huyendo de su realidad social, de la que es terriblemente destructiva en sus países de origen y tienen que huir a otros lugares. También el capítulo 24, y este me parece interesante también porque habla de la inteligencia artificial, esto que actualmente está desaforadamente creciendo, que es la inteligencia artificial a través de los bots o de la tecnología que está surgiendo ahora y los peligros que imprimen dentro de lo que sería la vida del cristiano. Cuidado con eso, y este capítulo lo aborda. Finalmente llegamos a la sexta parte llamada compromiso cultural, y allí nos va a hablar de dos capítulos. El capítulo 25, el anteúltimo, hablará sobre conocer la voluntad de Dios, lo indispensable que es conocer la voluntad de Dios para ir y andar en la voluntad de Dios. Y por ende el capítulo final se llama justamente Guía para conversar, motivando el debate y la transmisión de la información de manera correcta. Asimismo llegamos a lo que sería la hoja de agradecimientos, luego también unas 10 páginas aproximadamente de notas, como podemos ver en cada uno de los capítulos desarrollados, y finalmente una hoja sobre el autor, Sean McDowell. Y así terminamos con la reseña de este libro, El Manifiesto Rebelde, y como bien lo dice, escogiendo la verdad, la justicia y el amor en medio de las distracciones del mundo de hoy. Sí, este libro de Editorial Mundo Hispano, a quienes le agradecemos el tener la posibilidad de poder hacer la reseña, informe y contenido de este libro que recomendamos para adolescentes, para jóvenes y para todos aquellos que trabajamos con jóvenes y adolescentes o que son padres y quieren interesarse. Realmente para jóvenes adultos también recomendamos este libro, El Manifiesto Rebelde. Saben que si quieren conseguir este libro, en principio ingresen al sitio de la Editorial Mundo Hispano que figura en pantalla. Allí tendremos el código de descuento COMRODO. Si estás en Estados Unidos o estás en Puerto Rico, podés ingresar al sitio de Mundo Hispano y vas a poder acceder al cupón de descuento COMRODO para adquirir este material o la Biblia de Estudio Mundo Hispano o el libro Cazando el Amor pero infinidad de materiales de Editorial Mundo Hispano que van a estar allí para bendecir y edificar tu vida. Nosotros lo recomendamos siempre. Editorial Mundo Hispano, la casa bautista de publicaciones, excelentes materiales. Recuerden también que si quieren tienen los links de compra en Amazon de este libro o el otro libro que tenemos en el canal del autor Sean McDowell. Sí, también lo tenemos, y para adelante avancen sobre la compra de los links de compra en Amazon, que son seguros, son seguros porque los pusimos nosotros allí. Bueno, entonces avanzamos en esto diciéndoles que tenemos todos estos sitios web donde está el cupón de descuento COMRODO también, y pueden hacer su compra de este libro o cualquier otro material en estos sitios web con el cupón de descuento COMRODO. Y si querés comunicarte con nosotros, comunicate al número que figura en pantalla, y voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad, y hacemos envíos por DHL a todo el mundo. Así que sigamos adelante. Esto fue la reseña en forma y contenido del Manifiesto Rebelde de Sean McDowell aquí en el canal. Pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!